Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos a otra edición más de La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés, agradecida como siempre de que nos estén sintonizando, compartiendo el programa por aquí, por la página de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ya está con nosotros su presidente, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes y saludos a todos los radioescuchas. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está por aquí José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que está pendiente. Hoy hace un momento salió, así que debe estar escuchando. Muy bien. Johnny, vamos con los titulares. Claro. Primero, como siempre, vamos a recordarle a los compañeros que tenemos una cita el próximo miércoles, pasado mañana, 5 de noviembre. Fíjense que ya estamos en noviembre. Comenzó el mes el sábado pasado. 5 de noviembre a las 10 de la mañana frente a la Junta de Control Fiscal, porque la necesidad de la manifestación en defensa de nuestras pensiones y en contra de la privatización de la autoridad, en defensa de la autoridad también, todos los días se renueva debido a los eventos que están sucediendo y las noticias que están circulando día a día. Comenzamos hablándole que nuevamente tenemos que hablar del caso del DACO en el Tribunal Federal, porque ahí hay una serie de ingredientes que no hemos tratado. De un aumento que hubo en el año 2017 para abonar, la autoridad abonar como patrocinador de nuestro sistema de retiro. ¿Qué pasó con ese dinero? Tenemos que tratar también, porque es urgente, el tiempo apremia, la fecha se acerca, y si fuera cierto lo que dice la gobernadora, que Luma se iría en diciembre, y para eso falta un mes, pues nosotros tenemos que estar preparados con un plan para volver a una nueva autoridad de energía eléctrica. Y hoy surge la noticia, o ayer, no recuerdo, que Ecoeléctrica está a mitad de su capacidad porque una de sus unidades la sacaron de servicio para mantenimiento. Vamos a dejar al compañero Ocasio que va a hablarle a ustedes, al pueblo, de esa noticia y otras relacionadas con el suministro de gas natural. Ocasio. Como no, gracias nuevamente. Y comenzamos diciéndole a los que nos escuchan que de la manera que la Autoridad de Energía Eléctrica presentó esta información públicamente, diciendo que Ecoeléctrica tuvo que sacar su unidad número 1 fuera de servicio para ese mantenimiento, que no nos extraña porque sabemos que las centrales termoeléctricas sí es que funcionan. Tienen su tiempo de uso y su tiempo que tienen que darle mantenimiento. Lo que nos extrañó fue el comentario que le añaden diciéndole al pueblo que por esa limitación en carga de la ecoeléctrica, varios pueblos de la zona sur, específicamente hablaron de pueblos de la zona sur, pudieran tener apagones selectivos por la falta de esa carga. Y lo menciono porque, tanto como el compañero Johnny como yo, y muchos de los que nos escuchan, que trabajamos en centrales generatrices, sabemos que el sistema eléctrico de Puerto Rico tiene una redundancia en cuanto a la transmisión de líneas eléctricas y que necesariamente la energía que se consume en el área azul no necesariamente sale de las centrales del área azul. Eso es un asunto que así es que funciona el sistema eléctrico de Puerto Rico. Por otro lado, tenemos que mencionar que hacen este comentario o más bien dan esta información con esa limitación de esa unidad número 1 de Ecoeléctrica. Sin embargo, la unidad número 1 de la Carbonera de Guayama está fuera de servicio hace ya cerca de 3 semanas. Y no habían ni siquiera informado y ni siquiera decirle al pueblo la posibilidad de esos apagones selectivos por la falta de esa generación. Y una vez más tengo que añadir que para que ustedes vean cómo manipulan la información que le dan al pueblo, cómo juegan con la mente del pueblo para dar la información
que no es completa y que a todas luces algo extraño están haciendo con relación a ese extremo de la generación de energía. Podríamos asumir que en vez de mantenimiento es que algo se rompió, algo se dañó, porque como ellos están advirtiendo que se van a quedar sin luz, qué casualidad. Bueno, es posible porque fíjate, si la unidad número 1 de la de Guayama está fuera de servicio por la misma situación que ellos dicen, que es mantenimiento, y vuelvo y digo, así que funciona esto. La máquina es como yo siempre explicaba, las unidades grandes de carga base están diseñadas para 85-15, 85% del tiempo en servicio, 15% del tiempo fuera de servicio para su mantenimiento. Pero cuando le añaden esas coletillas para poner al pueblo en una posición más difícil, pues entonces la suspicacia dice, pues sabrá Dios qué pasó en esa máquina, en esa central, que no lo quieren decir y lo quieren disfrazar, preocupando al pueblo porque se les va a ir el servicio. Johnny Rodríguez. Sí, miren, la redundancia del sistema eléctrico es de tal naturaleza. Eso lo que significa es que si puede haber una unidad en Mayagüez generando servicio para Fajardo o para Ponce, porque hay un lazo energético que no es otra cosa que una serie de líneas de 230.000 voltios que le dan la vuelta a la isla. Comienzan en Sabana Llana, siguen por ahí por Bayamón, bajan por Mayagüez y entre Costa Sur y Mayagüez hay otra línea que llega al centro de distribución, centro de transmisión Las Acacias en Mayagüez. Y por allí esas mismas líneas de 230.000 voltios, que son las que vemos en la autopista, siguen hasta Ponce y por allí hasta Aguirre y de Aguirre a Sabanayana entonces y a Fajardo. Ese es el lazo energético de 230.000 voltios que existe mucho antes de que llegara a hacer acto de presencia pública cualquiera de estos operadores privados. Y no es necesario que haya generación en Ponce para que Ponce tenga servicio, ni viceversa en San Juan. Y hay un dato que es muy interesante y es el hecho de que al momento, una conversación que tuve previamente con el compañero Casio, el sistema está demandando unos 2.500 megavatios y hay una reserva de cerca de 500, según él me dijo. Y entonces, ¿por qué advertir sobre la posibilidad de apagones? Pues entonces significa, por una parte, que al momento pueden estar corriendo una gran cantidad de unidades de emergencia para suplir las necesidades. Y también podría surgir el hecho de que otras unidades, sean propiedad de la autoridad o privada, estén en problemas, en ese tema, que en cualquier momento puedan colapsar, salirse de servicio, es lo que quiero decir. Y esa información que en el pasado nosotros obteníamos, y es uno de los males de la privatización, en el pasado nosotros obteníamos de la información que el director de prensa de la autoridad, que por muchos años fue la misma persona, no recuerdo ahora el nombre, pero ahorita me acuerdo. Y cuando había estos problemas en el sistema eléctrico, sencillamente salían a manifestarlo. Ahora, como son compañías privadas, la generación por propiedad de la autoridad está en manos de una compañía privada y las otras son compañías privadas, pues ellos utilizan su conveniencia y no la del pueblo para decirnos qué es lo que nos espera con el servicio de electricidad en este país, un servicio tan esencial del cual dependen, como siempre hemos dicho, muchas personas que están conectadas a máquinas de vida y necesitan saber con anticipación todas estas cosas y sencillamente ellos no lo dicen porque su prestigio, que no tiene ninguno, por cierto, y que se le afectaría. Y eso es causa de la privatización. Es parte de los males que estamos sufriendo debido a la privatización. Me parece que Ocasio tenía otro tema para desarrollar con relación al gas natural. Ocasio, ¿puedes presentarlo ahora? ¿Cómo no? Es que en semanas anteriores ha estado el gobierno fustigando a la Junta de Control Fiscal para que adelantara y terminara de una vez con aprobar el contrato de New Fortress para la compra de gas natural.
Durante el fin de semana sale a la Junta por voz de su director ejecutivo diciendo que están muy cerca de acordar el lenguaje que la Junta entiende que había que mejorar para poderlo aprobar. Pero el dato que les traigo es que siguen comparando ese contrato, que ese contrato sería por 7 años y por 4.000 millones, con el famoso contrato que la Junta rechazó, que era el de los 20.000 millones y los 15 años. Y la Junta, una de las expresiones que hizo para no aprobarlo era que las disposiciones de ese contrato tenían unos visos de un monopolio, pero también añadió que ese monopolio de la compra de gas natural estaba muy ligado al contrato del muelle de San Juan, que tiene un contrato con New Fortress por los próximos 20 años. Ahora la información que sale, dicen, estamos muy cerca de acordarlo, pero no dan ningún tipo de información que uno pueda pensar que es un mejor contrato para el pueblo de Puerto Rico y que ya no tiene aquellos visos de monopolio ni aquel conflicto con el muelle, que todos ustedes saben que lo que se ha dicho hasta ahora es que se va a abrir ese muelle al uso de otras compañías, pero es con la condición de que es cuando New Fortress no pueda suplir combustible, entonces y solo entonces podría entrar un barco de otra compañía a utilizar el muelle propiedad del pueblo de Puerto Rico, que está alquilado por New Fortress. Hasta ahora ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni las APP, ni el mismo negociado de energía, pues se han expresado con relación a este asunto. Que me imagino que estarán esperando que la Junta apruebe o desapruebe, porque entonces le tocaría al negociado aprobar o rechazar ese contrato. Bueno, pues vemos entonces, basado en esa información que nos provee el compañero, que el señor Mujica, una vez más, desmiente al señor ingeniero Colón y a la gobernadora, porque ellos habían anunciado ya en un momento dado, previamente, que ese contrato había sido acordado y que el problema con el suministro de gas pues estaba asegurado porque ya las partes estaban de acuerdo y no iban a tener más problemas. Si ahora la Junta de Control Fiscal tiene reparo, significa que todavía eso está en veremos. Y el problema principal lo estriba precisamente en que es un monopolio que no está supliendo el gas natural y peor aún, que se le entregó en el 2017 el muelle de manejo de ese tipo de combustible por la administración del gobernador Ricardo Rosselló. Recuerdo que se habló de un contrato, un gran logro, según aquella expresión de aquella época, que se le había firmado un contrato por $34,000 mensuales a New Fortress y lo que se hizo fue que se le entregó el manejo absoluto y único de ese muelle a su antojo, al extremo que mira lo que están diciendo, este muelle, y eso está en el contrato, este muelle nos pertenece y cuando hubiera que entonces traer otras compañías para traer combustible aquí, tiene que ser con el visto bueno de nosotros. Y New Fortress, saben ustedes que está a punto de desaparecer, porque es una compañía que cada vez su valor en el mercado, porque es una compañía pública, se mercadea en Wall Street, eh, es peor. Creo que estaba en menos de $1.50 la acción. Y con sus altas y sus bajas, pues nosotros salvaríamos esa compañía. Y si fuera el caso que se diera que le tiramos la tabla de salvación y ellos siguen en en su navegar buscando auxilio, que la última información que tuvimos fue que ellos se iban a ir a declararse en quiebra en la Unión Europea para no estar bajo las leyes de los Estados Unidos. Y eso deben quizás estar haciéndolo por alguna conveniencia corporativa. Y lo que nos indica, a mi modo de ver, es que están por desaparecer y estamos haciendo un negocio con una compañía que está languideciendo al punto de fallecer económicamente. Y entonces, ¿qué va a pasar con el muelle? Pero peor todavía,
quién va a suministrar gas. Y por supuesto que hay muchísimas compañías que lo harían. Pero ¿cuánto tiempo tomaría los arreglos para que ese gas llegara? Y mientras tanto seguiríamos utilizando el diésel, que es el combustible más caro que se vende en Puerto Rico. En otro tema, escuchamos al compañero Johnny. Jaramillo. ¿Sí? Sí, es que antes de continuar, es Sí. que acaban de hacer buena su palabra la Autoridad de Energía Eléctrica, me acaba de dejar sin servicio. Se nota que estás casi al oscuro ahí. Eso fue que te escucharon y que Sí. nos vamos a dejarlo sin luz para que sepa. Mira para allá. Acabaron de Ay, padre. sacaron de sacarte del aire sin recordar que tu sistema es de batería, Sí, sí, la exacto. computadora y demás métodos. Mira qué cosa. Pues a Y mí, tengo que dejar claro, yo no tengo placa, lo que tengo es una batería que lo que dura es media hora. a mí si me lo hicieran me sacan del aire porque yo no tengo nada de eso, una planta y por cierto está en el taller reparándose y en lo que voy y la pongo mejor me comunico por teléfono porque pueden estar seguros que no me voy a quedar callado. Pues mira, y el otro dato, pero es que no te quiero interrumpir, pero me No, no hay obligan problema, hombre. Era Se importante. disparó la unidad número 2 de Aguirre, según la página de Genera. O sea, que no tiene que ver con Ecoeléctrica. Mira para Se le allá. acaba de disparar la número 2 de Aguirre. Sabe Dios si sabían de problemas, lo que estábamos diciendo. Y nosotros Sí. no es que seamos unos gurús, es que nosotros somos viejos Pitonizo, en ya esta. la luz no se fue por el mantenimiento, se fue porque algo iba a pasar. Es que nosotros somos viejos en estos menesteres. Sencillamente por eso. 29 años y casi más de 25 haciendo el mismo trabajo en la autoridad con mucho amor. Pues Así. le decía que hoy escuchamos al compañero Jaramillo hablar de un aumento en la tarifa en el 2017 que la autoridad anunció para abonar al sistema de retiro nuestro y que cuando pasó a las manos del análisis de la Junta de Control Fiscal, la Junta lo denegó, pero el aumento se quedó. Y yo haciendo unos cómputos que escuché al compañero esta mañana, basado en lo que él dijo, un aumento de 1 centavo con 7 centésimas adicionales, 1.7 centavos el kilovatio hora. Llevado eso a números, eran más de 150 millones de dólares, porque ahora se dice que 1.2, o sea que 2 centavos equivale a 300 millones. Y contabilizando las aportaciones de los empleados activos en aquel momento al 11% de su salario, y estamos hablando de 5,000 empleados, agregándole a eso el rendimiento de las inversiones, porque el mercado ha estado en alza por años. Ahí había el dinero suficiente para que el sistema de retiro hubiese seguido pagando las pensiones y no hubiese tenido que la autoridad en el 2023, 6 años después, empezar a coger prestado para pagar pensiones. Lo que significa, y no pretendemos sacarle las castañas del fuego ni a la autoridad ni a nadie, porque ellos son responsables por la situación que tenemos. Y por supuesto, ellos no mandan en la autoridad. En la autoridad siempre ha mandado el gobernante que está de turno hasta que llegó la Junta de Control Fiscal, que es quien manda en todo Puerto Rico. De eso haber sucedido, no andaríamos al día de hoy con esta situación. Y si bien es cierto que la autoridad pues se anticipó a situaciones que estaban por venir, pues cuando llega la privatización en el 2020, 3 años después, pues empiezan los problemas y todavía peor cuando los compañeros tienen que abandonar la autoridad y muchos renunciaron y una gran cantidad se jubiló, pues las cosas se complicaron aún más. Y 2 años después, 2021 a 2023, hemos tenido el desenlace que la autoridad ha tenido que empezar a coger prestado, tuvo que empezar a coger prestado al momento, en aquel tiempo, mejor dicho, para pagarnos las pensiones, porque como patrocinador de nuestro sistema de retiro, la autoridad tiene la obligación
de garantizar nuestras pensiones por vida, porque eso es lo que implica ser patrocinador de un plan de pensiones. Así es que nosotros hubiésemos evitado todas estas angustias que han pasado los compañeros y todas las atenciones que ha habido que darle a los compañeros y el consuelo e incluso la lucha que hemos tenido que dar para darnos a respetar. Lo que significa que no solamente la autoridad tiene deudas externas por miles de millones, también por el sistema de retiro, la autoridad le debe al gobierno adicionalmente a otros factores más de 750 millones de dólares que ha tenido que coger prestado para pagar nuestras pensiones. Y el mensaje es que todo esto se pudo haber evitado si desde 2014 se nos hubiese tomado en cuenta, si no se hubiese aprobado aquella nefasta ley 66, que aquello ya no tiene remedio. Pero hemos seguido ofreciendo alternativas para resarcir esta situación a la que estamos expuestos. Y estas son las cosas por las cuales nosotros le decimos a los compañeros y al pueblo que esta lucha tiene que continuar, porque siempre que hay necesidad de dinero, no se va a otros sitios cuando se trata de la Autoridad de Energía Eléctrica que al bolsillo de los abonados. Y nosotros somos también abonados y hemos estado pagando las consecuencias como nadie, porque hemos estado sufriendo la incertidumbre de si tenemos pensión, si no tenemos, enfrentando el rechazo del pueblo que no, gran parte del pueblo que no entendió en el momento la situación debido a la campaña de demonización, algo que nosotros hemos ido neutralizando y desmintiendo, y nos ha tomado tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo, y lo hacemos con mucho gusto. Pero estas situaciones verdaderamente las que se buscan los gobiernos para que los pueblos les señalen son autoinfligidas por el mismo gobierno, y nadie es más responsable que esos gobiernos que no tienen ningún compromiso, pero ninguno, con el pueblo. Porque si fuera de otro modo, pues, estos gobiernos trabajarían para el pueblo. No, ellos quieren que el pueblo trabaje para ellos y le sirva y le condone todos sus excesos y hasta la corrupción, y eso no podemos permitirlo. Casi. Bueno, en esa vía, pues no, siempre como siempre le decimos a todos los que nos escuchan, especialmente a los compañeros jubilados, que este próximo miércoles pues estaremos una vez más haciendo nuestro piquete frente a la Junta de Control Fiscal. O sea que por eso es que decimos, esta lucha no termina. Tenemos que mantenernos en ese frente de lucha sin dejarlo caer. Así que lo vamos a esperar ese día, como siempre, los miércoles, frente a la Junta de Control Fiscal en San Juan. ¿Se les quedó algún tema o ya con esto Sí, nos fuimos? no, tenemos. Yo quería hablar también, es que no entiendo lo que escribí aquí, pero ya lo Eso descifré. nos pasa. Ya lo descifré. Tenemos que hablar nuevamente del caso del Endaco. No sé si el pueblo que nos escucha sabe que Luma acudió nuevamente al Tribunal Federal, en este caso debido a la decisión que tomó la jueza de denegar su solicitud para intervenir en el caso, y acudieron en auxilio al Tribunal de Apelaciones de Boston, ganando tiempo, ciertamente, porque lo más probable, y nosotros estamos casi convencidos de eso, que si aquellas personas miran este asunto desde una óptica objetiva y realista, le van a decir lo mismo que le dijo la jueza del Tribunal de Distrito en Puerto Rico. Y otra cosa que es muy importante, aunque parezca que no, es el paso que ha marcado la secretaria del DACO. No es la primera vez que una persona da pasos como estos para ganar nombre. Y tenemos el caso del ex gobernador Alejandro García Padilla, que sus primeras apariciones públicas las hizo en un mal llamado Viernes Negro, defendiendo al pueblo supuestamente, y allí con el concurso de una estación de radio hizo su nombre. Tenía un lugar a donde
casi a diario lo esperaban con los brazos abiertos para que él dijera todo lo que quisiera decir. Y estamos viendo ahora en esta joven, Rodríguez Erazo, no me acuerdo el nombre, si es Valerie o Katy, uno de esos dos. Un Valerie. un paso similar, porque entonces ahora también para 2026 ha puesto en vigor unas restricciones con relación a los espectáculos públicos en los distintos centros de diversión, como el Choliseo, el centro de convenciones, etcétera. Lleva un paso muy bonito, pero hay que estar pendiente, porque incluso hoy sale también una encuesta que no favorece mucho a la gobernadora Jennifer González y ya se está hablando de una posible primaria para las aspiraciones a la gobernación en este partido, donde esta señora Rodríguez Erazo suena como precandidata. Y eso se repite la historia y uno se harta de ver estas cosas que utilicen en ocasiones. Y ojalá yo esté equivocado, y ojalá y me desmientan con la historia, no que me desmientan mañana, porque me desmentirían de embuste. Uno está harto de estas cosas, verlas suceder una vez y otra también, cuando hay tantas alternativas por las cuales el pueblo puede optar y está adormecido debido al fanatismo que ha polarizado la cuestión política en este país, y los asuntos que son importantes han pasado a menos de un segundo plano, y usted lo ve en las peleas y las garatas que unos y otros tienen. Y nosotros, ciertamente, el pueblo no se merece eso, pero en cierta forma el pueblo lo ha propiciado y en algún momento hay que acabar con esto. Ocasio, yo no sé si algún comentario sobre lo de DACO y con esto nos fuimos, ¿verdad? Sí, Por quisiera. eso nos fuimos. Me parece que hay que estar sumamente pendiente a ese detalle que habla el compañero Johnny con relación no tan solo a cómo va a evolucionar el caso en el tribunal, pero con lo que va a pasar en términos de la política de este país. Finalmente, me gustaría hablar brevemente con relación a una nueva autoridad, porque eso es lo que se impone. Aquí se ha aprobado y se ha vuelto a aprobar y se han hecho no sé cuántos intentos a favor y en contra de estas compañías operadoras privadas, que lo que nos han traído son costos y más costos y peor servicio. Y el pueblo debe ya empezar a reclamar, volver a una nueva autoridad que sea aquella autoridad de las fuentes fluviales cuando se creó para dar el servicio que el pueblo se merece y no para que una serie de ahora mercaderes en forma de operadores privados vengan aquí a lucrarse. Eso no podemos permitirlo y tenemos que aspirar a eso también. Creo que se nos ha acabado el tiempo, así es que continuaremos más adelante. Sí, no sé si quieras reaccionar a nuestro caso y con eso. No, lo que me gustaría es dejar un asunto, porque como les dije, estoy pegado en la página de Genera y ellos tienen ahora mismo bajó la generación total a 2.272, pero continúan diciendo que tienen 500 megavatios en reserva, que no, entonces no puedo entender cómo es posible que hayan sectores sin servicio. ¿Cómo es posible que no tengas luz? Que estés a oscuro. Exacto, es absurdo. Ay, Padre amado. Exacto. Gracias, José Ocasio, gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. La verdad que esta gente de Luma y Genera PR dan ganas de reír para no llorar, porque ellos mismos se envuelven en las mentiras y después no saben cómo salir de ellas. Así que con esto nos fuimos, amigos. Gracias por estar con nosotros en otra edición más de La Rebelión de las Canas. Los esperamos el viernes a las 5:30 con el favor de Dios. Linda tarde. Buenas tardes a todos.